Si querés empezamos a grabar, así arrancamos. Son y 36. Bueno, buen día a todos de nuevo. Ya nos saludamos un ratito. Perdonen los que entraron con tiempo, pero a veces se acumulan en la sala de espera y tenemos que dar un ratito más para empezar, ¿sí? Sé que hoy tienen el parcial de anatomía, así que deben estar con la cabeza en otra cosa, pero vamos a tratar de que sea lo más llevadera posible esta clase, así que cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? En parte van a ver qué es lo que ya vimos de energética celular, pero en este caso aplicado a una célula especial, que es la célula muscular, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que casi todas las células del organismo, o sea, todas las células del organismo, incluidas las musculares, van a tener el mismo tipo de obtención de energía que obtenemos, que es a través del ciclo biológico de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, toda la energía que obtenemos viene del Sol, ¿sí? Es la fuente principal de energía. ¿Quiénes son los que van a absorber los rayos lumínicos y que junto con dióxido de carbono y agua van a poder transformar esa energía? Son las plantas, a través del proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, los animales y los humanos nos alimentamos de esas plantas y eso nos permite obtener la energía, ¿sí? Nosotros no podemos hacer el proceso que hacen las plantas de fotosíntesis. Sí la hacen ellas, captan la energía del sol y la mantienen en su estructura, y nosotros al alimentarnos de plantas o al alimentarnos de animales que consumen plantas, estamos recibiendo ese tipo de energía, que como la obtenemos a partir de sustancias orgánicas, ¿sí? Como vimos las macromoléculas, ¿se acuerdan? Lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿sí? Y aparte como oxígeno. ¿Bien? Entonces, la energía que se fija en los vegetales a través de esas biomoléculas se va a traspasar de un lugar al otro a través de un átomo que se llama hidrógeno, ¿sí? Todos lo conocen el hidrógeno, lo vieron en la tabla periódica. El hidrógeno, si nosotros vamos a ver su estructura molecular, en el núcleo tiene electrón, protón y neutrón, ¿sí? Entonces, ese hidrógeno que está cargado de electrones va a ser el encargado de transmitir esos electrones ricos en energía. Entonces nosotros nos consumimos esos alimentos que vienen con hidrógeno, y esos hidrógenos traen energía, que son los electrones. Entonces vamos a consumir macromoléculas y vamos a consumir hidrógeno que trae electrones. Si ustedes prestan atención en la clase de generalidades a la estructura que tienen los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, van a ver que en su composición todas tienen hidrógeno, ¿sí? Entonces estos hidrógenos que forman parte de esas moléculas llevan electrones, y esos electrones llevan energía, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo la vamos utilizando. Entonces, la energía química que tienen estos nutrientes se va a transformar dentro de nuestro organismo, y más específicamente dentro del músculo, en energía mecánica para poder hacer la contracción, que es la función del músculo, ¿sí? El músculo se contrae y esa es el fin último que necesita la energía. Ahora vamos a ver que el músculo no solo lo usa para el trabajo mecánico específico de la contracción, sino que tiene algunos otros fines, pero a grandes rasgos sería eso. Y a su vez va a generar calor, ¿sí? Porque todo proceso que haya transformación de energía se va a generar calor. Esa energía térmica le permite al cuerpo mantener una determinada temperatura. La temperatura corporal ideal permite que las proteínas estén formadas y actúen y trabajen en cierta forma. Si esa temperatura varía, por ejemplo, las proteínas se desnaturalizan y dejan de funcionar como deberían. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo va a ser el cuerpo para manejar esa energía de los alimentos? Si ya se recuerdan, lo que va a hacer es transformar lo que nosotros consumimos de los alimentos en una molécula que nos sirve para guardar esa energía, que se llamaba ATP, adenosín trifosfato. Vemos la estructura que tiene el ATP, que acuérdense que es un azúcar, que en este caso es la ribosa, o un glúcido, ¿sí? Una base nitrogenada, que es la adenina,
y tiene, a través de enlaces de alta energía, unidos grupos fosfatos. En este caso tiene 3 grupos, entonces es la estructura del ATP. Si yo vengo por acá y corto un grupo de fosfato, me quedo con 2, y en este caso sería ADP, adenosín difosfato. Y si yo corto el tercer grupo fosfato, me quedo con AMP, que es adenosín monofosfato. ¿Recuerdan de las clases previas para qué servía el AMP con un solo grupo fosfato? Cuando vimos la clase de generalidades. ¿No? ¿Nadie? El Perdón si me AMP, equivoco, pero el AMP era adenosín monofosfato, ¿no? Que le quedaba un grupo solo de fósforo o algo así. exacto, esa es la estructura, sí. Lo que yo preguntaba es cómo la usaba la célula, la AMP, si se acordaban. Como un mensajero intracelular, ¿sí? Venía la señal, se unía a la proteína que estaba en la membrana, que era el receptor, y ese activaba un mecanismo de mensajeros intracelulares. Uno de esos es el AMP cíclico. Bueno, ese mismo AMP, si yo le sumo grupos fosfatos, lo voy a transformar primero en ADP con 2 grupos y después en ATP con 3 grupos. Cuando yo lo tengo como ATP, cada uno de esos enlaces que unen los grupos fosfatos tiene guardada energía. Y esa energía es la que yo voy a utilizar para contraer el músculo, para generar nuevo ATP, para recaptar el calcio al retículo sarcoplasmático. Voy a tener muchas necesidades de utilizar ATP, entonces la voy a tener ahí guardadita la energía. Porque recuerden que yo no puedo, en el momento que necesito la energía, estar comiendo permanentemente para poder obtenerla. Entonces tenemos distintas formas de tenerla almacenada, ¿sí? Entonces, una forma, esto es importante que nos quede claro, una forma de mantener energía almacenada en la célula es a través del ATP. Y otra forma es transferir electrones de una molécula a otra, ¿sí? Recuerden que todos los glúcidos, lípidos y proteínas están formados por hidrógeno. Y el hidrógeno, cuando se pasa de un lado al otro, lleva electrones. Entonces, en química, allá en la secundaria, cuando lo veíamos, que no nos acordamos mucho, veíamos las reacciones de óxido-reducción. ¿Qué quería decir eso? Que cuando una molécula se ganaba un electrón, recibía un electrón de otro, decíamos que se reduce. Y la molécula que pierde ese electrón se oxida. Entonces, todo el tiempo en nuestro cuerpo, por eso hablamos de oxidación de los alimentos. Los alimentos van perdiendo electrones y esos electrones que van perdiendo son los encargados de transmitir energía. Y esa energía es la que va a usar la célula para ir haciendo sus funciones. En el caso de las del músculo, específicamente se van a basar en acciones para la contracción. Si nos fuéramos a la sangre, serían de transporte, como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno, de otras funciones. Pero en el músculo específicamente necesitamos que el músculo se pueda contraer, entonces toda esta energía la vamos a usar para eso. 2 formas, a través del ATP, que es la moneda que utiliza la célula como energía rápida, y a través del pasaje de electrones de una sustancia a otra que se llama oxidación y reducción. ¿Por qué se llama en conjunto? Porque siempre que yo cedo un electrón, una molécula se oxida y otra lo recibe y otra molécula se reduce. Entonces son reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Acá tienen lo que yo les explicaba hoy, que es el dibujito del hidrógeno, así como ustedes lo van a ver en la tabla periódica, pero si miran la estructura del átomo de hidrógeno, tiene, como casi todos, un protón, un electrón y un neutrón. Entonces, cuando yo transfiero hidrógeno, transfiero protones y también transfiero electrones. Esos electrones son carga, esos electrones son energía. ¿Sí? No quiero que piensen que lo importante es esto. Lo que pasa es que por ahí, al entender esto, cómo funciona, sabemos ahora, cuando nos vayamos más adelante, en qué se basan los pasos de la glucólisis del ciclo de Krebs cuando hablamos de transformación de energía. ¿Sí? Entonces, también vimos que habían 2 factores, los vimos en energética celular y yo dije no se preocupen, después los vamos a ver, que se llaman NAD y FAD. ¿Sí? Estas 2 moléculas, que son nucleótidos también, por su estructura, son parecidos
a los que forman el ADN y el ARN, se llaman moléculas intermediarias o cofactores. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de oxidarse y reducirse alternativamente, entonces reciben hidrógeno con cargas de electrones y se las pasan a otra molécula. Entonces, ese transporte de hidrógeno con electrones le permite traspasar energía de un lugar al otro. Entonces, cuando ustedes ven, y ahora vamos a repasar en los distintos pasos de la glucólisis que se genera un NAD reducido o un NAD oxidado, no es más que esto. Esa molécula, ese nucleótido que estaba ahí cerquita, le transfiere un hidrógeno para pasarle electrones. ¿Me siguen hasta acá? Sé que no miro el chat, pero por ahí me pueden decir sí o... No, Sí, un par de profe, cabecitas veo vamos que bien. dicen que sí, y en el chat no veo nada, Vir. Bien, Sí, profe. perfecto. Hasta acá son cuestiones básicas las que vimos, generalidades, que están también en la parte de energética celular como tal. Ahora vamos a ver específicamente los sistemas de energía que utiliza la célula muscular. ¿Por qué la célula muscular la vemos como un capítulo aparte en cuanto a demanda energética y no lo vamos a ver, por ejemplo, en las neuronas o no lo vamos a ver en el riñón? Porque la demanda de energía de las células musculares es muy variable. No vamos a comparar lo que estamos haciendo nosotros ahora, que estamos sentaditos, quietos, sin consumir casi nada de energía en nuestros músculos, la energía que tenemos dando vuelta es glucosa y va para el cerebro, que alguien que se levantó, salió a correr, estuvo 1 hora corriendo, después volvió, subió las escaleras, se cambió, se fue a trabajar, su trabajo quizás es de profesor y entonces va a seguir haciendo. Esa persona va a requerir mucha más energía en sus músculos que otra que va a estar trabajando sedentaria en la oficina, quizás de acá hasta la 1 de la tarde, y recién después se levante. Entonces, y dentro de las mismas personas va a tener momentos que va a tener mayor demanda energética y otros variables. Entonces, por eso es que el músculo necesita tener distintas fuentes para poder obtener energía. ¿Sí? A grandes rasgos vamos a hablar de que esas fuentes son 3. ¿Sí? Uno se llama sistema de los fosfágenos o de la fosfocreatina. Así lo van a leer. Otro es el sistema anaeróbico. Anaeróbico quiere decir en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Específicamente vamos a ver acá la producción de ácido pirúvico, ácido láctico, que es la glucólisis anaeróbica. ¿De dónde lo va a obtener esto? De las reservas de glucosa que tiene el músculo, que no sé si se acuerdan de generalidades, si tienen una idea, el músculo tiene la posibilidad de tener guardada glucosa en una estructura que se llama glucógeno. El glucógeno es una cadena de glucosas, es una glucosa unida a la otra, una glucosa unida a la otra, como si fuera una proteína que tiene una cadena de aminoácidos. Bueno, el glucógeno es como si fuera una cadena. ¿Pero para qué le sirve? Para poder tener moléculas de glucosa almacenadas. ¿Todas las células tienen glucógeno? No. En general el glucógeno va a estar muy depositado en los músculos, va a estar muy depositado en el hígado. Otras células también lo van a tener, pero las principales y las que más lo van a usar van a ser estas, el músculo y el hígado. ¿Sí? Y la otra forma de obtener energía es la que conocemos, que se llama oxidación de los alimentos o respiración celular. Entonces, ¿qué vamos a ver en oxidación de los alimentos o respiración celular? Que las moléculas hacen glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Esos son los pasos. Entonces, ¿va a utilizar las 3 fuentes de obtener energía la célula muscular? Sí. Va a utilizar el sistema de los fosfágenos, va a utilizar la glucólisis anaeróbica y va a utilizar la oxidación de alimentos. En distintos momentos, según lo que requiera cada vez, pero va a utilizar estos 3 sistemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que le permite obtener estos 3 sistemas? Primero, distinta potencia. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema de los fosfágenos, que acá estaría representado como ATP más creatinfosfato, que ahora ya lo vamos a ver, le da mucha potencia. Si ustedes se fijan, en el eje de las ordenadas tienen la fuente de energía. Y fíjense el pico que hace la curva, es muy alto, ¿sí? Le da mucha potencia, mucha energía, pero dura muy poquitito, dura segundos, ¿sí? El sistema anaeróbico, el que no usa oxígeno,
que ahí vamos a ver la glucólisis que va a generar ácido láctico, que lo obtiene a través del glucógeno muscular, también le da bastante potencia, no tanta como la del sistema de los fosfágenos, y dura un poquito más, dura minutos. Y después, la oxidación aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, que haga glucólisis y que haga ciclo de Krebs, le va a dar menos potencia que lo otro, pero va a durar mucho más en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es que el sistema, la célula muscular va a utilizar todos los sistemas de energía. Si necesita hacer un salto rápido, probablemente lo primero que haga es consumir el sistema de los fosfágenos, porque eso le da mucha energía para hacer un salto y nada más. Pero si después tengo que seguir saltando, no va a poder utilizar este sistema que dura poquitito, y entonces va a empezar a consumirse el glucógeno muscular y va a empezar a utilizar la glucólisis. Y si la actividad sigue, no solo que hizo ese salto único de mucha potencia, sino que después hizo otros y después va a seguir corriendo, va a empezar a utilizar las reservas a través de la respiración aeróbica, ¿sí? Entonces va a usar los tres sistemas dependiendo de la demanda energética. También esto, si lo traducimos a los deportes, van a entender que hay deportes que son de impacto y de cortos, que necesitan mucha potencia y poco, como por ejemplo un levantador de pesas, que va a ser un esfuerzo muy intenso, solamente unos segunditos, y vamos a tener los maratonistas o los ciclistas que van a estar mucho tiempo utilizando el músculo, y entonces van a llegar a consumir los otros combustibles, ¿sí? Bien, entonces, el primer sistema de combustible, o de los fosfágenos, se llama fosfocreatina. ¿Qué es la fosfocreatina? Es un compuesto que lo vamos a encontrar en la fibra muscular. ¿De qué está formada la fosfocreatina? De la unión de un ATP con una creatina, ¿sí? El ATP ya lo conocen, es un nucleótido. La creatina es una sustancia que se une al ATP y forma esta sustancia que lo que hace es mantener energía, ¿sí? ¿Dónde la vamos a encontrar? En la célula muscular. Cuando la célula muscular está relajada, es decir, que no está haciendo ningún esfuerzo, la célula se está ocupando de generar esta fosfocreatina. Fíjense, una aclaración que les pongo acá, que la fosfocreatina es entre 6 y 10 veces más abundante que el ATP. Es decir, que si yo abro un músculo y miro qué tiene de reservas energéticas, tiene fosfocreatina más que ATP todavía. Pero esa fosfocreatina, acuérdense que la va a consumir rápidamente porque dura poquitito. Entonces, ¿de dónde sale la creatina? La creatina es una molécula que se genera a partir de los aminoácidos, algunos aminoácidos. Entonces, hay órganos como el riñón, el hígado, el páncreas, que van a generar a través de los aminoácidos la formación de creatina. Esa creatina sale a la sangre, llega al músculo, y cuando el músculo está en reposo, sintetiza moléculas de fosfocreatina, un ATP con creatina. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, cuando el músculo está en relajación, la creatina, por acción de esta enzima que se llama creatinquinasa, le saca al ATP un grupito de fosfato y se lo transfiere a la fosfocreatina. Y queda formada esta estructura. Así como está depositada en la célula. Y cuando el músculo necesita hacer un esfuerzo, va a romper ese enlace de fosfocreatina, va a quedar, el grupo fosfato lo pierde, y queda una creatina, y ese grupo fosfato lo transfiere para utilizar en otra cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Profe, yo me perdí en la última diapositiva. Bien, vuelvo. Lo que yo decía es que el músculo tiene la posibilidad de tener ATP guardado, pero aparte tiene la posibilidad de tener este compuesto de alta energía que se llama fosfocreatina. Esa fosfocreatina le va a permitir al músculo, cuando necesite energía rápida, tener ATP ahí guardadito, porque el compuesto se llama fosfocreatina. ¿Cómo está formado? Por una creatina y un grupo fosfato, ¿sí? La creatina no la genera el músculo, sino que viene de otras células, del riñón, del hígado, que lo generó a partir de la utilización de aminoácidos. El ATP sí lo va a tener en el músculo, entonces une ATP, ¿qué une del ATP? El grupo fosfato, ¿sí? Acá lo muestro la reacción. Esta es la creatina, que vino viajando por sangre desde el músculo donde se formó,
y por la acción de una enzima que se llama creatinquinasa, va a sacarle un grupo de fosfato al ATP y se lo va a unir acá a la fosfocreatina. Fíjate que tiene la estructura de la fosfocreatina igual que acá, y un grupito fosfato unido. Entonces así está preparado esto en el músculo. Cuando el músculo tenga que hacer un esfuerzo, ¿qué va a hacer? Va a disponer de este grupo fosfato de alta energía rápidamente. Entonces, ¿qué hace? Lo separa. Fíjate la dirección de la flecha que varía. Desde la fosfocreatina, si yo separo este grupo fosfato, me queda una creatina sola y me queda un grupo fosfato para transferir al ATP. Y entonces nuevamente puedo tener ATP para usarlo rápido. Sé que vienen complicados, pero si pudieron ver las clases anteriores, el músculo cuando se contrae necesita ATP, ¿sí? Para que la cabeza de miosina pueda moverse. ¿Recuerdan eso? Entonces, si el músculo no tiene ATP para unirse a la cabeza de miosina y poder hacer el latigazo en el movimiento, las fibras musculares, las celulitas esas quedan duras, no se mueven. Entonces yo necesito tener ATP disponible para poder hacerlo. Una forma de tenerlo es a partir de agarrar una molécula de fosfocreatina y romperla. ¿Ahora sí? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien, si no, buscamos la forma, no se preocupen. Fíjense que todas las enzimas que se llaman quinasas, en general son las que transmiten grupos fosfatos, igual que las fosforilasas, quinasas o fosforilasas. Cuando ustedes leen eso, saben que Profe, esa entonces ¿sí? sería como una reacción reversible, o sea, la proteína quinasa, la enzima quinasa puede tanto sacar un grupo fosfato y ponerle a la fosfocreatina, como sacárselo a la fosfocreatina y ponérselo al dejar. ATP. Ajá. Perfecto. Ah, Entonces, de esa forma, con esa reacción para un lado o para el otro, el músculo tiene ATP rápido para poder utilizarlo. Por ejemplo, para unirse a las cabezas de miosina, por ejemplo, cuando termina la reacción muscular, no sé si se acuerdan que el calcio que salió del retículo sarcoplasmático tiene que volver a entrar al retículo sarcoplasmático. Entonces, por ejemplo, para eso necesita ATP. Entonces, ¿qué hace el músculo? ¿De dónde saca ATP? Por ejemplo, de la fosfocreatina. También necesita ATP en la bomba sodio-potasio para poder restablecer el gradiente electrónico, para poder sacar sodio y entrar potasio. Entonces también va a necesitar ATP. La célula muscular necesita ATP para muchas cosas. Una fuente de obtención de ATP es a partir de la fosfocreatina. Por eso la mayoría de la fosfocreatina en el cuerpo está en el músculo esquelético, que es el que más la utiliza. Bien, entonces, la transferencia de la creatinfosfato al ADP es una reacción que se hace muy rápida, pero también se gasta muy rápidamente. La cantidad que le sirve para hacer un trabajo al músculo de carga máxima es de 8 a 10 segundos. ¿Sí? Una vez que el músculo hizo ese esfuerzo rápido, la fosfocreatina se gastó y va a tener que recurrir a otro sistema. Entonces, mientras el músculo está descansando y está en reposo, está generando moléculas de fosfocreatina para tenerlas guardaditas, cosa que cuando necesite hacer un esfuerzo importante, las pueda tener disponibles. Bien, este es un sistema de obtención de energía. Lo que tienen que tener presente siempre con el músculo, igual que con las células, que el músculo utiliza la energía a partir del ATP. Esa es la forma que tienen para usarlo. Entonces, para poder tener ATP, tiene que generar ATP. ¿De qué forma? Una es a través de la fosfocreatina. Otra forma de generar ATP es la glucólisis. ¿Sí? La glucólisis, si te acuerdan, parecía no sé, una cosa muy complicada cuando uno la ve porque son muchos pasos, pero en realidad es el proceso que ocurre en la célula por el cual yo obtengo una molécula de glucosa, la voy oxidando, o sea, le voy sacando hidrógenos para ir sacándole electrones, y a medida que lo voy desarmando esa molécula de glucosa, voy obteniendo esa energía. Ahora que vimos recién lo que era oxidación y reducción, en este caso, la molécula la voy a ir oxidando, le voy a ir sacando los electrones. ¿De qué? Esos electrones que pierde la glucosa los transfiero a un NAD o un FAD, que son esas moléculas intermedias, y se las van a ir a llevar, si se acuerdan después, a la cadena de transporte de electrones, que va a ser el último aceptor. ¿Sí? Entonces,
En la célula muscular, la glucólisis es, igual que en las otras células, pero fundamentalmente en la célula muscular, es la serie de reacciones que me permiten agarrar una molécula de glucosa y empezar a trabajarla, a ir haciéndola más chiquitita, y a medida que la voy haciendo más chiquitita, la voy oxidando, le voy sacando la energía. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la glucólisis? Cuando formo 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? La glucólisis tiene, la glucosa tiene 6 carbonos. Ustedes miran la estructura química, es carbono 6. Entonces, 6 carbonos los voy a terminar dividiendo en 2 moléculas, cada una con 3 carbonos. ¿Sí? Esa molécula con 3 carbonos se llama piruvato. A medida que la glucosa se convierte en piruvato, va perdiendo energía. Este proceso, que se llama glucólisis, ¿ocurría dónde? ¿En el citosol de la célula o en la mitocondria? En el citosol. Sí, citosol. En el citosol. ¿Sí? Una vez que se había transformado, recién después iban a entrar en la mitocondria para seguir los pasos. Entonces, esto le permite a la célula hacer esta transformación de glucosa en piruvato en presencia o en ausencia de oxígeno. Si la célula tiene mucho oxígeno disponible, ese piruvato se va a seguir transformando. Va a entrar a la mitocondria y va a seguir el ciclo de Krebs y va a seguir todo. Si no hay oxígeno, ¿en qué se iba a convertir ese piruvato? ¿Se acuerdan? En ácido láctico. Sí, En ácido láctico. Perfecto, en ácido láctico. La energía la va a obtener, o sea, de la glucosa al ácido láctico va a obtener energía, no tanta como si pudiera después seguir por todo, pero la va a obtener. Y este ácido láctico, el problema que tiene es que tiene que salir rápido de la célula, porque si se acumula en la célula, va a generar una acidosis, ¿sí? Como es ácido, va a acumular ese ácido, y esa acidosis no le va a permitir a la fibra muscular trabajar como corresponde, ¿sí? Entonces, ¿es un proceso para obtener energía bueno? Sí, es un proceso de energía útil. Lo que pasa es que no puede acumularse ese ácido láctico en la célula, porque si no le genera fatiga, y si encima se acumula todavía más ácido láctico, no va a poder trabajar. Entonces, es un paso que le sirve para obtener energía, pero que tampoco dura mucho, dura minutos. ¿Sí? Si yo voy a hacer una maratón, o voy a andar en bici, o voy a hacer otra cosa, voy a tener que seguir procesando para obtener más ATP, porque con esto me va a alcanzar poquito. ¿Bien? Profe, Entonces, sí. disculpe, yo que tengo una duda, no sé si tiene mucho que ver con la clase, pero el ácido láctico no es lo que genera el dolor en los músculos cuando haces un entrenamiento, no sé, prolongado, por ejemplo, que es la falta de oxígeno en las células musculares. En realidad no es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno en la célula hace que la glucosa, cuando se convirtió en piruvato, en vez de seguir trabajando si hubiera oxígeno, la seguiría metabolizando, la seguiría oxidando y la transformaría en dióxido de carbono, agua y oxígeno. Cuando tengo poco oxígeno, la voy a transformar en ácido láctico. Y ese ácido láctico, como bien decís, es el que genera dolor en los músculos, y si se acumula mucho, genera acidez, y esa acidez hace que las células directamente no puedan trabajar, porque como vamos a ver más adelante, y ustedes recuerdan, el medio interno hace que nosotros tengamos que tener algunas condiciones específicas para que la célula pueda trabajar bien. Una de ellas es la temperatura, otra es el pH, o sea, la acidez. Si está muy ácido, la célula no puede funcionar. Bien, ¿Sí? acá, perdón, Gustavo por el chat pregunta, yo justo me fui a calentar el café, así que no sé de qué hablaban. ¿Eso no era lo que generaba los moretones? Y bueno, aclara que no habla, pues se le satura el mic. No sé de qué estaban hablando justo que puede compararse con moretones. No, por ahí sí nos puede especificar un poquito, porque Bien. moretones tiene que ver con problemas de coagulación, y acá nunca hablamos todavía de sangre, estamos hablando del músculo. Gustavo pone el ácido láctico. Después Santiago dice que él tiene rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis. Sí, a ver, lo del ácido láctico es lo que conversábamos recién.
¿sí? Es el producto de la glucólisis en ausencia de oxígeno. Tomo una molécula de glucosa y la transformo en ácido láctico. Eso lo hace la célula, lo hace de hecho todo el tiempo para obtener energía. Lo que pasa es que lo hace en determinado tiempo. Si eso se prolonga mucho tiempo, no le sirve a la célula porque se genera mucho ácido láctico. Eso es una cosa. La rhabdomiólisis, rhabdo viene de célula muscular, ¿sí? Y lisis es ruptura. En todo lo que ustedes lean a partir de ahora en anatomía, histología, fisiología, ni hablar en patología como lisis, es ruptura. Glucolisis es que agarro una molécula de glucosa y la rompo. Rhabdomiólisis es que se rompen las células musculares. Hay distintos tipos de rhabdomiólisis, según si son de tipo genético, si son por ejercicio, a veces por algún medicamento, hay distintos casos de rhabdomiólisis. Cuando la célula muscular se rompe, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una enzima, que es la que mencionábamos acá, creatinquinasa, en la sangre, ¿sí? Que normalmente esta creatinquinasa está en el músculo. Yo si mido en sangre no voy a encontrar creatinquinasa. Ahora, si yo me encuentro en sangre creatinquinasa, tengo que pensar que alguna célula muscular se está rompiendo. Y por eso tengo creatinquinasa en la sangre. En la rhabdomiólisis, si yo la busco, la voy a encontrar. ¿Se les ocurre algún ejemplo de medicina básico, así de urgencias, que uno puede encontrar la creatinquinasa en sangre? Mientras Vir piensan, Belén habría preguntado, profe, ¿o sea que la glucólisis, tanto con presencia como con ausencia de oxígeno, el proceso es el mismo? Sí. Sí, el proceso es el mismo. Lo que pasa es que si hay oxígeno, después la molécula de piruvato va a entrar a la mitocondria y va a seguirse oxidando. Si no hay oxígeno, esa molécula de glucosa se transforma en ácido láctico y ahí terminó la glucólisis. Bien. ¿Nadie, ningún porotito para sumar con la creatinquinasa en sangre? ¿Un desgarro? ¿Con un desgarro puede ser? Un desgarro. Si fuera una urgencia de vida, más que un desgarro, porque un desgarro para un deportista es grave, pero no es una urgencia de vida. Cuando, no sé si se te rompe alguna fibra del corazón. Un infarto, tal cual. En el infarto se rompen células del corazón. Entonces, si yo a un paciente que se está infartando o que tuvo un infarto reciente le quiero medir creatinquinasa en sangre, la voy a encontrar alta, porque se rompieron células musculares. Lo que después uno puede buscar es tipos de creatinquinasas más específicas. Las de la célula muscular tienen algún marcador, las del músculo esquelético tienen otros, así al bioquímico les es más fácil encontrar esa creatinquinasa. Pero sí, si estoy teniendo un infarto, voy a encontrar creatinquinasa muscular en la sangre y eso me puede orientar a que haya algún daño cardíaco. Si el deportista tuvo un desgarro y se rompieron fibras musculares, probablemente voy a encontrar creatinquinasa del músculo esquelético elevada en sangre. Bien, perfecto. Entonces, retomamos a la glucólisis. Proceso por el cual transformo una molécula de glucosa en otra más chiquitita. Acá lo tienen representado con un dibujito. Si yo no tengo mucho oxígeno en la célula, esa glucosa se va a convertir en piruvato y ese piruvato a lactato o ácido láctico. ¿Sí? Si yo tengo oxígeno, esa glucosa se convierte en piruvato y ese piruvato va a entrar a la mitocondria para seguir transformándose hasta dióxido de carbono, oxígeno y agua, y va a formar los 36 ATP o todo el rendimiento máximo. Ahora, todo este paso le lleva mucho tiempo a la célula muscular, no lo puede hacer en un ratito. Lo que sí puede hacer en un ratito es la glucólisis, ¿sí? Y sí puede hacer muy rápido la ruptura de la fosfocreatina. Entonces, solo una aclaración, no para complicarlos, pero para que vayamos sumando información. Hoy les mencionaba que hay una célula en el cuerpo, que es el glóbulo rojo, que adentro tiene hemoglobina y se encarga de transportar el oxígeno. ¿Sí? Este oxígeno va desde el pulmón, donde entra, hasta las distintas células para poder ser utilizado. Entonces, al músculo llega a través de eso. Pero el músculo puede almacenar
un poco de oxígeno para tenerlo guardadito para todos estos procesos. Y la molécula que guarda ese oxígeno se llama mioglobina, ¿sí? Es una proteína grande que mantiene oxígeno dentro de la célula muscular, ¿sí? Las células que tienen mucha mioglobina les permite tener mucha actividad aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen acá representado? Que uno lo mira así y se quiere como pegar un tiro. Los distintos pasos de lo que es la glucólisis, ¿sí? Cómo a partir de una molécula de glucosa se va transformando y va a terminar generando las dos moléculas de piruvato, ¿sí? ¿Qué son reacciones enzimáticas? No me interesa ahora que por ahí veamos cada uno de los pasos para no hacerles perder tiempo útil a ustedes y porque por más que yo se los lea, no les sirve. Lo que a ustedes les sirve es después tranquilos, no hoy que tienen el parcial de anato, pero después de esto, que se sienten y lo lean otra vez, no para que les preguntemos de memoria cómo se llama la enzima que pasa de, no sé, de fructoso 6-fosfato a 1,6-fosfato, no, sino para que ustedes vayan viendo cómo la estructura de 6 carbonos se va desarmando, ¿sí? Empiezo con 6 carbonos y termino con 3 carbonos. Todos estos pasos que hizo la molécula le permitió convertirse en piruvato. Son moléculas más chiquititas de 3 carbonos cada uno. Si seguimos toda esta serie de pasos, vamos a ver que cada una de las enzimas que se encarga de transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, que es una quinasa, ¿sí? Va a necesitar para hacer esto utilizar un ATP, ¿sí? Entonces la célula muscular tiene un ATP disuelto que se lo va a prestar a la exoquinasa para que le convierta, le pase ese ATP, un grupo fosfato y quede glucosa 6-fosfato. Si yo sigo mirando las enzimas, sigo, la fosfofructoquinasa 1 también va a necesitar utilizar un ATP para agregarle un grupo fosfato. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando nosotros decimos que el balance, el resultado de la glucólisis es 2 ATP, en realidad sabemos que primero se gastó 2, ¿sí? Para hacer estos pasos, primero gastó ATP de la célula. Pero después, ¿qué hizo? Generó ATP, porque a partir de la molécula difosfoglicerato, le dio los grupos fosfatos a una enzima y se los traslocó al ATP. ¿Sí? Toda esta serie de que te pasa un fosfato, te deja un fosfato, te saca un carbono, le pasa otro carbono, en el que se va transformando, le va permitiendo a la célula, por un lado, usar ATP, pero después, por otro lado, generar ATP, ¿sí? Como genera 2 ATP acá y genera 2 ATP acá en el último paso, en total genera 4 ATP. 2 se los gastó acá, los resto, y entonces en total me quedan 2 ATP. No les voy a preguntar, por lo menos yo, en un parcial, cuánto ATP genera una glucólisis, cuánto ATP genera el ciclo de Krebs. No, o sea, para uno leerlo, sí sirve para decir, bueno, esto solo genera 2 y esto genera 30, o sea, tengo un montón de ATP. No se los voy a preguntar porque no estamos en bioquímica, pero sí me sirve que puedan entender la diferencia de energía que le permite a la célula hacer un paso o el otro. ¿Sí? Entonces, ustedes después tranquilos lo van a leer y van a seguir los pasitos, aunque parezca una pavada, de cómo primero esta molécula de glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, después en otro, hasta llegar a formar 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Esto lo hace con oxígeno o sin oxígeno, exactamente de igual forma. Si cuando estas 2 moléculas de piruvato se formaron, la célula muscular tiene oxígeno disponible, va a agarrar y va a entrar esos piruvatos a la mitocondria y los va a seguir transformando. Si no tiene oxígeno, ese piruvato se va a convertir en ácido láctico y va a hacer lo que hablábamos recién. ¿Bien? Destino final del piruvato, en ausencia de oxígeno, se transforma en ácido láctico. Hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que es la encargada de transformar el piruvato en ácido láctico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese ácido láctico? Como yo les decía, un poco se puede acumular en el tejido, que es el que va a dar la sensación de dolor, como decía uno de sus compañeros, en el músculo, no sensación de ardor, y después va a empezar a salir de la fibra muscular a la sangre,
hasta poder llegar al hígado, donde se va a metabolizar, se va a transformar ese ácido láctico. ¿Sí? Los que hacen deporte y saben, después cuando veamos, vieron que los deportistas, después de hacer una gran demanda de esfuerzo, hacen lo que se llama regenerativo, ¿sí? Que hacen alguna caminata, algún ejercicio aeróbico tranquilo, que no les implica un esfuerzo. ¿Para qué? Para que todo este ácido láctico que se formó cuando estaban con mucho esfuerzo, pueda ir saliendo de la fibra muscular y volver al hígado para poder metabolizarlo, ¿sí? Después cuando veamos fisiología del deporte o del ejercicio, vamos a volver sobre esto. ¿Bien? Profe, Sí. perdón que me moleste, pero No, no molestes. tenía otra duda con el tema de esto del ácido láctico. Usted dijo que cuando hay un exceso de ácido láctico, la célula muscular puede llegar a dejar de funcionar. ¿Eso, por ejemplo, es cuando se produce un calambre? El Es una calambre, duda nomás. sí, siempre nos pasa cuando vemos músculo que se genera lógicamente lo que son los calambres. En realidad, el mecanismo fisiopatológico exacto del calambre no está siempre del 100% aclarado. En general, el calambre es cuando el músculo se fatiga, se cansa y se queda rígido por un ratito con una contracción. Se generó el acortamiento muscular y se quedó sin poder moverse un ratito de eso. En general, el ácido láctico no produce tanto calambre, sino que lo que produce es dolor en la célula muscular, como un ardor, y si se acumula mucho, al desnaturalizarse las proteínas, deja de haber contracción. Pero no es que puntualmente el resultado de la acumulación de ácido láctico sean los calambres. ¿Sí? Ah, genial, muchas gracias. No, por nada. También Bien, puede generar ardor. sí, genera ardor. ¿Sí? Y Acumulación de ácido láctico en el músculo genera ardor. por ejemplo, no sé, yo juego a handball y siempre cuando defiendo me pasa eso en las piernas, los gemelos. Entonces, ¿hay algo como que se puede tomar y decir, bueno, para reducir ese ardor o dolor? No, en general eso se obtiene a través del entrenamiento, porque los músculos se fatigan y cuando se fatigan molestan, y la fatiga es por mucho esfuerzo. Entonces, en general, cuando uno tiene un buen entrenamiento, hace que se fatigue menos y que moleste menos, pero en un esfuerzo máximo, que no llegaste a obtener respuesta de oxígeno y que demás, pero no hay algo que vos tomes que te haga eso. Lo que tiene que ser es entrenamiento, para que las fibras musculares pues empiecen a tener más oxígeno y no lleguen a ser tanto ácido láctico. Perdón, yo soy Santiago y bueno, yo había dicho que yo sufro de rhabdomiólisis en las piernas. Sí. Caso atípico, ¿no? Me sucede cuando tengo un sobreexceso de ejercicio, ¿no? Y en esos casos me dura una semana el dolor, el ardor ese que normalmente duraría horas o capaz que un día en una persona que tiene una actividad física normal. Pasa que a vos se te rompen las células y a Sí. otro se fatigan pero no se rompen. No se rompe. Yo tengo una ruptura continua, aunque esté en descanso, tomando agua, viste que, por lo que me decía mi médico, ¿no? Que la forma de filtrar esto, el CPK se le dice, creo que sería lo que decías de encontrar en sangre, ¿no? CPK es la abreviatura de creatina quinasa, ¿sí? Quinasa, El enzima claro. que se encarga de hacer eso. Que sería la creatina que decía que se encontraba en sangre. Y en este caso a mí me pasa que tengo una ruptura continua, una semana, y esa semana después ya deja ese ardor, ese dolor constante, que te juro que no me puedo, no, hago 3 pasos y nada, es un ardor Terrible. insoportable. Pero o sea, llega un límite que te acostumbras, pero no, me han dicho que es atípico que suceda y me dijo que es en el cuádriceps, que solo es el músculo que se ubica ahí, que tengo esa ruptura continua. sí, la verdad que es bastante raro. Bueno, yo no me dedico a eso. Tendría que leer un poco más para saber, pero sí, no es tan típico. Y lo que tiene, que no lo comentamos, pero que todo suma y agregamos, es que la creatina, que es esa otra parte de la molécula que se libera, cuando sale del músculo se va a eliminar por riñón, ¿sí? Se va a ir a eliminar por la orina. Entonces, cuando
tenemos mucha creatina, el riñón a veces no puede metabolizar eso, y entonces, acompañado que hay un problema en el músculo que se está rompiendo, aparte de un problema en el riñón, porque se tapa de creatina, como si fuera, en forma muy burda, pero para que se entienda, un embudo por el cual tiene que ir formándose la orina y ir saliendo, y la creatina es una molécula que se acumula tanto, que tapa ese embudo y complica mucho la formación de orina en el riñón. Entonces, en esos procesos, por eso creo que decías también lo del agua. Bien, bueno, Santi, después cuando volvamos a ver, por ahí nos explicas un poco más, porque la verdad es que está bueno ir aportando cosas de patología, si bien no vamos a hablar acá solo de fisiologías para ver el funcionamiento normal, pero a veces las patologías nos ayudan a entender o nos dan idea para que nos podamos representar más gráficamente, porque si no es todo tan teórico que a uno le cuesta un montón entenderlo o apuntárselo. Por ahí ahora lo entienden y después se lo olvidan, lógico. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien, En entonces, el chat preguntaron si era crónico o se podía tratar. la rhabdomiólisis depende la causa que la produzca. En el de Santiago evidentemente es algo crónico, ¿no? Sí, sí, algo crónico. Bien, hay procesos de rhabdomiólisis aguda, que se produce solo ese proceso y nada más. Y en casos de distintas enfermedades que cursan con rhabdomiólisis, como este caso, son crónicas, depende de cada uno. Pero la verdad no les puedo decir mucho más porque no lo sé. Bien, entonces, volvamos a la forma de obtener energía de la célula muscular. La primera y más rápida que tiene el músculo para obtener es a partir de la fosfocreatina. Agarro una molécula de fosfocreatina y la divido a través de una enzima que se llama creatinquinasa. Divido el fosfato por un lado y la creatina por el otro. Ese fosfato se lo paso a un ADP, formé ATP y ya tengo ATP listo para la contracción. Eso es rápido, muy rápido. Por eso la célula tiene mucho fosfocreatina, la célula muscular, almacenada. La segunda forma de obtener energía es a través de transformar la molécula de glucosa en una molécula de piruvato. Por una serie de pasos enzimáticos, en vez de ser uno solo, son varios pasos, son 10, que van a convertir a la glucosa en piruvato. Y también voy a obtener energía. ¿Por qué? Porque cada intercambio que va haciendo esa molécula de glucosa hasta llegar a convertirse en piruvato, le va a permitir a las distintas a las células ir obteniendo ATP, que lo va a ir guardando, formando de ADP a ATP, o le va a permitir reducir nado FAD. Y esos electrones se los va a ir a llevar a la mitocondria para entrar después a la cadena de transporte. ¿Bien? Entonces, en presencia de oxígeno, como decía recién, acá este grafiquito después cuando miren la clase, vean que es lindo, está representado el citosol de la célula, la mitocondria de la célula con la cadena, y cómo ocurre. La glucólisis afuera en el citosol, si no tengo oxígeno, se transforma en ácido láctico o etanol y se va de la célula, y si tengo oxígeno, se va a meter en la mitocondria para hacer primero este paso circular, que es el ciclo de Krebs, y después por último al espacio intermembrana para ir al transporte de electrones. Bien, entonces el sistema aeróbico le va a permitir a la glucosa que está en el centro. Si yo muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? Sí, Viri. Bien, bien, perfecto. Entonces, los carbohidratos, que eran los azúcares o las harinas, se degradaban a glucosa. Esa glucosa primero se va a convertir por glucólisis en piruvato, y si yo lo sigo transformando en ese piruvato, se va a convertir en acetilcoenzima A, que va a poder entrar al ciclo de Krebs. Ahora, ¿es el único nutriente que el músculo puede utilizar la glucosa? No, la glucosa también puede consumir, perdón, la célula muscular también puede consumir lípidos y también puede consumir proteínas, ¿sí? Los lípidos o las grasas son una fuente muy importante de energía que utiliza el músculo, ¿sí? ¿De qué forma las va a metabolizar? Primero los tiene que convertir a ácidos grasos, ¿sí? Que era la estructura más chiquitita que podía transformarse en una grasa, ¿sí? Ese ácido graso puede entrar, como vamos a ver ahora,
por una puertita puede meterse en el ciclo de Krebs y empezar a hacer todo transformado, hasta llegar a convertirse en dióxido de carbono, y eso también le permite obtener energía. Y lo mismo pasa con algunos aminoácidos, ¿sí? Si nosotros nos acordamos, las proteínas estaban formadas por una estructura más chiquitita que era el aminoácido. Esos aminoácidos también pueden entrar por otra puertita, que no es la misma que la de glucosa, ni que es la misma de los ácidos grasos, al ciclo de Krebs para poder transformarse, o sea, ir oxidándose y obtener ATP. ¿Sí? Entonces, de la glucólisis va a venir la molécula de piruvato, pero de las proteínas y de las grasas no van a hacer glucólisis ni van a hacer fosfocreatina, pero sí se van a metabolizar a través del ciclo de Krebs y después la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Todo eso, para que ocurra, tiene que haber presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no se va a producir todo esto. La célula no va a guardar ATP a partir de ahí. Entonces, el primer paso para que eso ocurra se llama oxidación del piruvato. ¿Sí? Yo terminé la glucólisis con un piruvato y ahora ese piruvato tiene que poder oxidarse para poder entrar al ciclo de Krebs. Ese paso, oxidación del piruvato, ya ocurre adentro de la mitocondria. ¿Sí? El piruvato que estaba en el citosol se metió dentro de la mitocondria. Y va a ser atacado por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa y se va a transformar de piruvato en acetilo. Fíjense que va a perder un carbono. El piruvato tiene 1, 2, 3 y el acetilo tiene 2 carbonos. Entonces, al perder un carbono, va a haber una reacción de oxidación que va a transferir oxígeno, electrones. ¿Quién va a aceptar esos electrones? Una molécula intermedia que se llamaba NAD. Ese NAD, que no tenía hidrógeno, ahora acepta hidrógenos, acepta electrones y se reduce. Entonces, transformé el piruvato en acetilcoenzima A. La reacción se llama oxidación del piruvato porque ese piruvato cede electrones. Si el piruvato cede electrones y el NAD acepta electrones, en ese caso el NAD, ¿qué reacción está teniendo? ¿Se está reduciendo? Perfecto. Uno se oxida, que es el que cede los electrones, y otro se reduce. Para eso están las moléculas estas intermedias, que son el NAD y el FAD, para poder reducirse. Toman ese hidrógeno y se lo llevan a la cadena de transporte. Bien, entonces, este que ya era piruvato no es más piruvato, ahora se transformó en acetilo. Ese acetilo se une con una coenzima, que se llama coenzima A, y se forma acetilcoenzima A. Y esto va a ser el primer nutriente que va a entrar a la cadena de transporte. ¿Sí? Entonces, la oxidación del piruvato es el primer paso para que pueda el piruvato entrar al ciclo de Krebs. Tiene que perder un carbono. Bien, entonces a partir de ahí entra a lo que se llama ciclo de Krebs. Ustedes van a leer ciclo de Krebs, van a leer ciclo del ácido cítrico o tricarboxílico. Cualquiera de los nombres habla de lo mismo. Siempre es la serie de reacciones enzimáticas por las cuales se va a oxidar el acetilcoenzima A. ¿Sí? En este caso son 8 pasos que ocurren en la mitocondria y a través de la cual muchos de los NAD y los FAD que están ahí dando vueltas en la mitocondria van a aceptar los hidrógenos que se van perdiendo con sus electrones para obtener la energía. ¿Sí? Vamos a ver otra vez cómo hicimos con la glucólisis. Ustedes tienen, para que después cuando puedan ver la clase, o igual en cualquier libro o en cualquier video de internet que vean, van a ver que está la cantidad de pasos por los cuales se va transformando. Pero el acetilcoenzima A, que era un acetilo con 2 carbonos, unido a coenzima A, entra a este ciclo en el cual va a ser atacado por distintas enzimas y se va a ir transformando. Cada una de las transformaciones, como por ejemplo la de isocitrato alfa-acetoglutarato, va a hacer que un NAD que estaba oxidado se reduzca, y ahí se lleva hidrógenos y electrones. Después de alfa-acetoglutarato a succinil-CoA, otra vez, va a agarrar un NAD oxidado y lo va a reducir, se va a llevar otra vez hidrógenos. Después, por ejemplo, la succinil-coenzima A, cuando sea transformada a succinato, va a perder un grupo fosfato. ¿Quién lo va a aceptar? Un GDP. El GDP
es una molécula muy parecida al ADP, o sea, es un nucleótido, ¿sí? Y tiene la misma función que el ATP, puede transportar grupos fosfatos de alta energía. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en realidad funciona exactamente igual. Hay mucho más ATP, y es el combustible que usamos, que GDP, pero sirve exactamente para lo mismo, para llevar grupos fosfatos de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, el ciclo de Krebs no es más que una transformación del acetilcoenzima A por muchas enzimas para ir perdiendo energía o ir oxidándose, y que esta energía sea transferida y poder ir a producir después en la cadena de transporte de electrones más energía. ¿Sí? Bien, la diferencia por ahí, que cuando uno quiere sacar el rendimiento energético para que le den los números, para que uno después diga, dio tanta cantidad de ATP, es que cada molécula da 2 vueltas al ciclo, ¿sí? Se genera la acetilcoenzima, da una vuelta, y obtengo un NAD reducido, otro NAD reducido, o sea, 2 NAD reducidos, un GTP, un FAT. Si sigo dando la vuelta, sigo obteniendo energía. ¿Sí? Por eso, por cada molécula de glucosa, como se producen 2 de acetil, van a estar 2 vueltas. Y todo el rendimiento se multiplica por 2. Por eso es que uno obtiene tanta energía del ciclo de Krebs. Bien. Último paso. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vienen muy cansados? ¿Paramos un ratito o sigo? ¿Qué prefieren? Nos queda ver el último paso, que sería la cadena de transporte. ¿Quieren ir a calentarse Digamos, el agua, mate y demás? ¿O sigo? Ya están muy quemados. Los escucho. No los puedo leer, así que no me lean, háblenme. Seguimos, profe. Sí, profe, seguí. Bien, bien. Entonces, estábamos, para recapitular, la célula muscular tiene que obtener energía para poder hacer la contracción. ¿De qué forma va a tener energía? A partir del ATP. Ese ATP va a tener una reservita en la célula, pero una vez que esté haciendo ejercicio, ese ATP se va a gastar. Y entonces la misma célula se tiene que encargar de producir ATP para poder tener, para seguir funcionando. ¿Qué formas tiene la célula de producir ATP? 3 sistemas. Sistema de los fosfágenos, fosfocreatina, parece un trabalenguas, glucólisis y oxidación aeróbica. O también lo pueden separar en fosfágenos, anaeróbica y aeróbica. ¿Sí? Fosfágenos ya lo vimos, es la síntesis de fosfocreatina. Glucólisis ya la vimos, es la producción de piruvato o ácido láctico. Tercer paso sería ciclo de Krebs y cadena de transporte de los electrones. ¿Cómo entramos al ciclo de Krebs? Ya dentro de la mitocondria, lo que en un principio era glucosa se convirtió en acetilcoenzima A, y a través de la cadena de transportes fue sufriendo modificaciones que le permitió al NAD y al FAD, que eran moléculas intermedias, ir recibiendo hidrógenos. Esos hidrógenos, recuerden que adentro cada hidrógeno tiene electrones y protones. A nosotros lo que nos sirven son los electrones que tienen energía. ¿Qué va a hacer el NAD y el FAD con estos electrones? Se los va a llevar a la cadena de transporte de electrones. Ese paso por el cual los electrones pasan en la cadena y después vuelven a la membrana, a la mitocondria, todo eso lo van a leer también sino como fosforilación oxidativa. Y a propósito les puse quimioósmosis, porque en una de las clases de generalidades una de sus compañeras nos había preguntado por la quimioósmosis, y en realidad le habíamos dicho que lo leyera, que después lo íbamos a ver, y que lo dejábamos para las plantas y más. Entonces, para volver a utilizar el mismo término y para poder entenderlo, lo puse a propósito acá. Ahora, si ustedes hablan de fosforilación oxidativa, de cadena de transporte o de quimioósmosis solo, yo voy a entender de qué están hablando y todos vamos a entender y no hay problema, ¿sí? En realidad la fosforilación oxidativa, digamos que incluye la cadena de transporte y la quimioósmosis. Pero como son procesos que van acoplados, la cadena de transporte y la quimioósmosis, no es necesario hacer tanto juego de palabras y tanta aclaración. ¿Sí? Bien, entonces, esto que tienen acá representada es
la membrana de la mitocondria. Yo no tengo acá más que un dibujito muy chiquitito, pero que se los voy a volver a mostrar, que es el de la mitocondria. Si ustedes miran acá, la mitocondria tenía más o menos esta forma, como si fuera un poroto, alargadita, y adentro tiene esto que es la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Entonces yo tengo membrana mitocondrial externa, la que bordea toda la membrana, y membrana mitocondrial interna adentro. ¿Sí? Lo que queda entre una membrana y otra membrana se llama espacio intermembrana. ¿Sí? La cadena de transporte de electrones está ubicada en la membrana interna. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, representado en mayor volumen, pero volví ahí para que más o menos tengan una noción de dónde estamos. Esto que vemos acá, que son representados por la cabeza roja y dos patitas. Okay. Esto que tienen representado acá en el gráfico. La bicapa lipídica. La bicapa fosfolipídica, o sea, estos son fosfolípidos. ¿Sí? Esta bicapa fosfolipídica es la membrana mitocondrial interna. Si yo tuviera toda la membrana, toda la mitocondria dibujada acá, tendría que tener por acá afuera la membrana mitocondrial externa. ¿Se entiende? Esto es como un recorte nada más, un pedacito, pero acá estaría toda la mitocondria. Esta es la interna, acá afuera estaría la externa, y esto que queda entre una y otra se llama espacio intermembrana. ¿Sí? Entonces, en la membrana interna yo tengo un complejo de proteínas que atraviesan esta membrana, que son las encargadas de hacer esta cadena de transporte de electrones. Cada una de estas proteínas tiene un número o una letra que las identifica, ¿sí? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Sí? Los electrones van a ir viajando del complejo 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. ¿Sí? Esta transferencia de electrones que viajan de una proteína a la otra, de una proteína a la otra, van a hacer que se libere energía a medida que un electrón va de un lado al otro. ¿Sí? ¿Quién trae esos electrones? El NAD y el FAD. ¿Sí? La molécula de NAD reducida, fíjense que tiene NAD, que es dinucleótido, con un H, o sea, está reducido, trae hidrógeno. Ese hidrógeno, acuérdense ustedes, que trae electrones. ¿A quién se los da? Al complejo 1. El complejo 1, ¿a quién le da los electrones? Al complejo 2. El complejo 2 al complejo 3, y así. Cada vez que el electrón pasa de un complejo al otro, carga de energía a esa proteína que está en la membrana mitocondrial y le permite que los hidrógenos, protones, digamos, con carga que quedan de este lado, pasen al espacio intermembrana. Fíjense, este NAD reducido pierde su protón, y queda NAD más un protón. Y el electrón que se lo cedió a la proteína. Entonces, la energía que usa este complejo proteico lo usa para pasar este protón que está acá al otro lado de la membrana interna. Cada uno de los pasajes de electrones le va dando energía para que los protones vayan pasando al espacio intermembrana. ¿Quién va a ser el último que está acá después del complejo 4 para aceptar esos electrones que terminan? Va a ser el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno entonces acepta los protones y acepta los electrones, y va a formar finalmente agua. ¿Sí? Esto es cadena de transporte de electrones. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas intermedias de NAD y FAD le van a traer hidrógeno a estos complejos, y esos hidrógenos, acuérdense que tienen adentro un protón y un neutrón, y un electrón. El protón va a salir a través de las proteínas, porque no puede cruzar la membrana sola, al espacio intermembrana, y el electrón va a pasar al otro complejo. Complejo 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Y último, ¿quién lo va a aceptar? El oxígeno, para formar con los protones y los electrones agua. ¿Sí? Esa es la cadena de transporte de electrones.
una parte del proceso de fosforilación oxidativa. Ahora, una vez que se acumularon estos protones acá en el espacio intermembrana, van a generar una diferencia de gradiente de concentración. Van a estar más concentrados en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial, en la parte de adentro. Entonces van a tender a volver, pero como no pueden atravesar la membrana solitos, van a volver a través de una proteína, que es una bomba, que ¿recuerdan cómo se llama? Bomba sodio-potasio. No, ATPasa, ¿Puede ser la bomba ATPasa? ATP sintasa. En este caso no es bomba sodio-potasio porque en realidad no va a transferir ni sodio ni potasio. Lo que va a transferir son los protones que salieron de la matriz mitocondrial de nuevo para adentro, ¿sí? Es una proteína que se encarga de llevar protones desde el espacio intermembrana adentro de la matriz mitocondrial. Y se llama ATP sintasa. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de cada vez que un protón vuelve, aprovecha esa energía para transferir una molécula de fosfato al ADP y formar un ATP. ¿Sí? Entonces, en la primera parte de la cadena de transporte, los electrones pasan de una molécula a otra y eso hace que los hidrógenos que estaban adentro de la matriz mitocondrial, que se formaron ¿de dónde? Del ciclo de Krebs, ¿no? A través del NAD y del FAD, salgan al espacio intermembrano. La segunda parte es lo que se llama quimiosmosis, o dentro de la cadena de transporte, la vuelta, digamos. Esos electrones esos protones que salieron en el espacio intermembrana tienen que volver. Como no pueden atravesar la bicapa fosfolipídica, vuelven a través de una proteína grandota de canal, que es la ATP sintasa, entonces le permite que cuando entra el hidrógeno, forma una molécula de ATP. Cada vez que va pasando el hidrógeno a través de esta proteína, va sintetizando ATP. Por eso es que la cadena de transporte le permite a la célula generar más ATP. ¿Se entiende más o menos? Vuelvo un chiquitito para atrás. Ciclo de Krebs. Estaba en la matriz mitocondrial, o sea, en la partecita de adentro de la mitocondria. El acetilcoenzima A, que era la molécula que venía de degradarse de la glucosa, es atacada por distintas enzimas y va a sufrir transformaciones. En todas estas transformaciones va a ir haciendo que las distintas moléculas de NAD y FAD que estaban ahí en la mitocondria, que no tenían grupo hidrógeno, estaban como NAD oxidada, NAD+, fíjense, se reduzcan, agreguen un hidrógeno. Ese hidrógeno que se llevan tiene adentro electrón y protón. ¿A dónde se lo lleva? A la cadena de transporte. ¿Qué hace? El electrón se lo cede al grupo de cadena de transporte, que son estos complejos proteicos. Y el protón es bombeado al espacio intermembrano. Sale de la matriz mitocondrial de acá adentro y queda trabadito en el espacio intermembrano. Los electrones, después que pasan de un complejo al otro, van a ser aceptados por el oxígeno, acá. Y el hidrógeno que quedó, los protones que quedaron de este lado, vuelven a entrar a la mitocondria a través de la proteína ATP sintasa. Entonces, cada vez que vuelven estos protones, le sirve a esta proteína para generar ATP. ¿Quién va a agarrar estos protones cuando vuelven? El oxígeno que estaba acá. Recibió los electrones de la cadena y recibe los protones. Protón, o sea, hidrógeno más oxígeno forman agua. Entonces la célula finalmente, después de hacer todo ese traspaso, ese cambio de energía, lo que obtiene es ATP, ¿sí? Porque sintetizó ATP y obtiene agua. ¿Sí? Para eso sirve la cadena de transporte de electrones. Es para terminar de oxidar, terminar de exprimir, de sacarle toda la energía a la molécula de glucosa. ¿Solo la glucosa puede hacer ciclo de Krebs? No, recuerden que también los ácidos grasos pueden entrar al ciclo de Krebs y también las proteínas pueden entrar al ciclo de Krebs. Cuando digo entrar al ciclo de Krebs, quiere decir que estas mismas moléculas pueden ser transformadas por las mismas enzimas,
generando siempre acetilcoenzima A, y van a hacer que se reduzcan NAD, que se reduzcan FAD y que se lleven esos electrones y esos protones a la cadena de transporte. ¿Bien? El balance lo leen ustedes tranquilos porque mucho no me interesa. Sí, otra vez les pongo acá la tablita para que tengan una idea de que por cada molécula de glucosa que la célula va a oxidar, quiere decir la va a desarmar hasta el final y sacarle toda la energía posible, primero lo va a hacer a partir de la glucólisis, que los va a transformar en 2 moléculas de piruvato, después va a oxidar ese piruvato, después va a entrar al ciclo de Krebs, y por último la cadena de transporte de electrones. Entonces, por una molécula que yo puedo metabolizar del todo de ATP, voy a llegar a obtener en total 30 o 32 ATP. ¿Para qué le sirve a la célula tener ATP? Para poder contraerse, ¿sí? Para unirse a la cabeza de miosina y hacer la contracción, para poder recuperar el calcio al retículo sarcoplasmático, para poder activar la bomba sodio-potasio, establecer el gradiente. Para todo eso la célula necesita ATP. ¿Sí? Bien. Unas pequeñas aclaraciones, pero en realidad esos son los conceptos importantes. Quédense tranquilos que ya queda poquito. La glucosa, que es la que utiliza los músculos, los obtenemos fundamentalmente de la dieta, ¿sí? De lo que nosotros comemos. Ustedes hoy desayunan una tostada, y ese carbohidrato cuando llega al intestino se metaboliza, se hace cada vez más chiquitito, se transforma en glucosa, esa glucosa sale a la sangre, y por la sangre viaja hasta el músculo. Pero también a veces tenemos la posibilidad de formar nosotros esa glucosa, ¿sí? A través de distintos procesos que se llaman gluconeogénesis, por los cuales voy a formar glucosa, y eso ocurre generalmente en el hígado o en el riñón. ¿A partir de quién? A partir de algunos aminoácidos o de algunas grasas, ¿sí? ¿Todo el tiempo estamos formando glucosa? En realidad sí, ocurre en todas las células y aumenta cuando aumenta la demanda. Es decir, que si uno está un tiempo sin consumir, uno hace un ayuno prolongado, no es que directamente no come glucosa y se queda sin glucosa y se paraliza todo el cuerpo. Primero nos vamos a consumir el glucógeno que tengamos almacenado, o sea, las moléculas de glucosa trabaditas. Pero después el cuerpo va a tratar de transformar las grasas y las proteínas en glucosa para poder utilizarlas. Y además algunas grasas y algunos aminoácidos pueden entrar al ciclo de Krebs y nutrirse. Por eso es que primero usamos la glucosa, pero también utilizamos lo que tenemos en el cuerpo. No es que necesariamente uno tiene que estar ingiriendo todo el tiempo para poder obtener esa energía, ¿sí? Pero la mayoría de la energía de la glucosa que usa el músculo la tiene de su glucógeno muscular, lo tiene ahí almacenadito. Ahora, cuando se gasta, tiene que empezar a meter mano a lo que haya. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando son carreras largas, cuando el músculo está trabajando durante mucho tiempo. Maratones, ciclistas, partidos largos, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea en tiempo, el sistema de la fosfocreatina le da ATP a la célula solamente por unos 5 a 8 segundos. Es decir, que todo el trabajo que hizo la célula en reposo de ir produciendo moléculas de fosfocreatina en un esfuerzo máximo, se los gastó en 5 o 8 segundos. La glucólisis, ya sea con oxígeno o sin oxígeno, le dura más o menos a la célula para tener trabajo durante 1 minuto. Y el metabolismo oxidativo es el que le permite estar horas trabajando ese músculo. ¿Sí? Ahora, no es que usa solo uno, va a ir usando, va a ir superponiendo, ¿sí? Si el ejercicio continúa, eso va a estar. Acá tenemos otra vez representado en un gráfico, con azul el sistema de las fosfágenos o de la fosfocreatina, con rojo el de la glucólisis, y con verde el metabolismo oxidativo. Fíjense el porcentaje total de energía o la potencia que les da cada uno y la duración en tiempo. Bien, la fosfocreatina da mucha potencia, pero dura muy poquito. La glucólisis da bastante potencia, pero dura poco en el tiempo. Y la oxidación aeróbica es la que le permite al músculo durar mucho tiempo con ese combustible. Si yo lo pasara a ejercicio específicamente, a deporte,
les diría que el sistema de los fosfatos le permite, por ejemplo, a un velocista hacer las carreras cortitas, los 100 metros rápido, o un levantador de pesas, o algo que sea, no sé, un salto en alto, que es mucha potencia en muy poco tiempo. El sistema del ácido láctico, la glucólisis, por ahí nos va a permitir, como son unos minutos, para un nadador hacer una carrera de, no sé, 400 metros combinados. Ahora, si este nadador va a ser un nadador de fondo y va a nadar 2000 metros, va a entrar a utilizar todas las otras reservas porque no le va a alcanzar solo con la glucólisis. Y la resistencia aeróbica, el que va a utilizar la oxidación aeróbica de todos los alimentos, por ejemplo, un maratonista, un ciclista. Bien, entonces, como les decía recién, los sistemas energéticos son los que le permiten a la célula muscular producir el ATP necesario, ¿sí? Todas actúan en forma simultánea, no es que si solo actúa el fosfágeno, las otras están mirando y después actúa la glucólisis, todas actúan a la vez. Lo que pasa es que hay una que sea preponderante sobre las otras. Al principio del ejercicio intenso siempre me voy a consumir primero los ATP y los fosfágenos porque es el que más rápido tengo y más disponible. Después el de la glucólisis, y si voy a seguir utilizando, obviamente va a ser el metabolismo oxidativo. ¿Sí? Bien, eso es todo por hoy. Mucha información para ustedes y los cansé, no me callé ni un minuto. ¿Preguntas? Porfa, traten de no escribirme porque no los leo. No, deja de compartir, Vir, si ya terminaste. No, porque por ahí hay que volver a alguna. Ah, está bien, perfecto. Sí, sí. Está bien. ¿Hay alguno vivo? Yo tengo una consulta. En el caso de los deportistas que consumen creatina, ¿no? El suplemento, es como un soporte energético, ¿no? Sería. Claro, en vez de sintetizarla la creatina en el cuerpo, la consumen. Y lo que sí, la célula muscular en reposo tiene que agarrar esa creatina, unirla a un grupo fosfato y tenerlo ahí reservadito como fosfocreatina para poder utilizarlo. Es un suplemento, en vez de producir vos la creatina en la célula del hígado del riñón, la suplementás. O sea, un poco producís, pero otro poco lo suplementás. Entonces el tiempo de trabajo va a ser más prolongado, por decirlo, ¿no? A tener una sobrecarga de creatina. Lo que pasa es que si vos tenés una sobrecarga de creatina, acordate que vas a tener una sobrecarga del riñón. Ah, claro. Entonces, en realidad te sirve tener, pero tampoco te sirve tener tanto, porque si no el músculo siempre va a utilizar en un ejercicio corto y de mucha potencia, te va a servir tener fosfocreatina bastante. Pero si vos tenés de más, tampoco la va a usar, va a empezar a entrar en glucólisis, y todo lo que te queda ahí, no es que la célula se estira y se agranda así, puede guardar un montón de fosfocreatina, sino que tiene un límite. Entonces todo lo que no lo use para generar fosfocreatina, se va a ir al riñón. Ahora, si está bien indicado en un atleta que tenga mucho músculo, porque no es la misma la cantidad de masa muscular que tiene un atleta entrenado, por ejemplo un levantador de pesas, que yo. Entonces yo esa creatina no la voy a poder, por más que la consuma y me llene de suplemento, mi músculo no la va a poder absorber para tenerla disponible, va a tener un porcentaje y el resto lo va a ir a eliminar al riñón. En cambio, un deportista que tiene mucha masa muscular va a absorber mucho mejor esa creatina para tenerla guardada. Claro, en el caso de los levantadores olímpicos, como te puedo decir, ¿no? Strogerman, no sé si le digo bien, esas personas levantan 200 kilos de pecho y nada, es una locura. Y el consumo energético que tienen en un lapso de 40 minutos o una hora también es una sobrecarga. O las personas de CrossFit, por ejemplo, tienen una hora de intensidad muy fuerte. Sí, pero vos fíjate que en una hora metiste, no es todo fosfocreatina. En una hora de ejercicio usaste para el trabajo intenso del levantamiento la fosfocreatina que tenías disponible, pero eso en un ratito se te gastó. Y el músculo sigue haciendo esfuerzo, entonces va a empezar a meter mano a la glucólisis.
Y a su vez, mientras tanto, va a ir trabajando el metabolismo oxidativo, cosa que si vos seguís. Pero el primer ejercicio del CrossFit, del primer minuto, sí, va a meter mano, Va a a lo- meter. porque es muy intenso. Dale, gracias. No, por nada. Bien, ¿alguien más? Ahora lo que les va a pasar es que por ahí van a poder mirar la clase, yo después voy a subir ahora el PowerPoint cuando terminamos. Eh, Nunca tienen mejor información el PowerPoint que los libros siempre están mejores y están más claros, así que, pero bueno, el PowerPoint les ayuda a hacer una vista rápida, y lo van a leer, y lo van a leer, y lo van a leer muchas veces, y en algún momento van a hacer como un clic y se empieza a entender un poco mejor cómo utiliza energía la célula. No se desesperen porque ninguna nos gusta el tema, ni parece que fuera. Pero una vez que uno lo empieza a ver y a leer y demás, por ahí agarran un videíto de otro en internet que está bien explicado y también les sirve, y eso los ayuda. ¿eh? Lo que yo decía, Nati, si te parece, es como la semana que viene, porque tenemos el práctico para corregir, pero tienen el cerebro quemado, se quieren ir a repasar anatomía y demás, lo dejamos por ahí lo del práctico para ver la semana que viene. Así Sí, no sí. Todas las dudas, cosas que surjan, nos pueden escribir, utilizar los foros para eso, o los anotan y el martes que viene vemos las dudas. ¿Mm? Profe, ¿Sí? ¿se va a subir esta clase al curso? Sí, la clase queda grabada y el PowerPoint también se lo subo. Ah, perfecto, No, muchas Nati, gracias. queda grabada la clase y la subimos como todas las sincrónicas. Va a tardar Sí, un poco, eso sí. tal cual, ni hablar. Profe, consulta. Sí. En el trabajo práctico aparece una imagen que Ya se la yo no subí. la pude. Ya Ah, está está. subida. Ah, listo. Sí, Era un sí. fosfolípido, la idea era que miren de un ácido graso y de un fosfolípido las partes. Por eso hoy les hice la preguntita, guiño, para ver si me decían del fosfolípido en la membrana mitocondrial, porque dije, si hicieron el trabajo práctico, este dibujito de fosfolípido lo van a hacer así. Algunos sí y otros están medio dormidos y no lo vieron. Pero bueno, la imagen que no veían era de un fosfolípido de un ácido graso para poner las partes. Profe, ¿y Sí. va a haber como una corrección del trabajo en la clase? No sé si una corrección, hacemos un repaso rápido de las preguntas, porque si no nos va a llevar otras 3 horas en cosa, pero sí de ver que hacemos un repaso rápido de las preguntas. Pero eso decía que en vez de hacerlo hoy, que estamos todos cansados, lo hacemos el martes que viene. Ah, bien. Sí, está bien, como dice Ibelén, que el práctico dice que se puede entregar hasta el 10, así que por ahí la devolución la hacemos bien de pasada el 10. Ah, listo, esperamos otro más. Sí, esperamos un poquito más. Sí, igual podemos hacer como el año pasado, que la devolución fue un archivo de Word, que a ellos también les quedó con el ideal perfecto, obviamente, de la respuesta, y obviamente también lo charlamos en clase. Yo hoy, mañana les estoy subiendo lo que quedó de tipos de contracciones, y si no estáis sacando mal las cuentas, ya el jueves arrancaríamos con neuro. Así que bueno, voy a dejar de grabar porque después voy a estar horas con la grabación para que se procese.